Estimados estudiantes, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de clase de la materia Derecho y Empresa. ¿Sí? Muy bien, el día de ayer ustedes estaban realizando un trabajo práctico sobre los tipos de empresas que ha establecido nuestra legislación. Cuéntenme un poquito, ¿cómo les fue? ¿Generar alguna duda, alguna inquietud, chicos? Bienvenidos, por favor. Vamos a empezar por eso y luego pues iremos analizando el concepto de empresa, que ayer ya eh, lo estábamos estudiando desde su base constitucional, ¿no? Muy bien, a ver, les escucho, por favor, no les cuento, les escucho. Son maravillosos ustedes, todo bien, ¿no? Todo bien, estamos sin problemas entonces, estamos perfectos todos. Sí, muy bien, entonces estamos todos perfectos. Solo permiten abrir la presentación, por favor, para continuar con el tema de la clase. Porque no sé, no le reconoce el teléfono, dice. Dani, gracias, ya quedó súper claro el tema, ya, pero con todo.
Profe, creo que está con su micro silenciado. Perdóneme la vida, estaba hablando sin que se me escuche. A ver, mil disculpas. Bueno, regreso entonces, ¿no? Todo lo que estaba señalando anteriormente y estaba tratando de explicar. El día de ayer yo había puesto sobre la mesa y había dicho que yo puedo ejercer una actividad económica o comercial, la puedo ejercer sin necesidad de formar una compañía, ¿sí? Y yo quisiera que usted interiorice cuál es la importancia, qué beneficios, qué ventajas tiene formar una compañía. ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué ventajas tiene formar una compañía? Y vamos a ir en este momento tratando de entender, porque yo le podría decir de manera simple, sin conocer más, oye, ¿para qué construir una compañía? Es más, el tema de la compañía te va a costar un montón de plata constituir, te va a tocar pagar al abogado, después del abogado te va a tocar generar siempre reportes a la superintendencia, vas a tener que pagar una contribución y vas a tener que hacer, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí me siguen? Entonces, me parece del todo complicado crear una compañía, diría yo. ¿Por qué mejor no ejerces de manera personal? A mí en la clase me enseñaron que puedo ejercer el derecho comercial, que pueda dedicarme a actividades económicas sin necesidad de formar una compañía, ¿verdad? Vamos a tratar de en esta clase señalarles, ¿no es cierto?, cuáles son los beneficios que tienen, pues, crear una persona jurídica. Muy bien, vamos por ahí entonces. Vamos por ahí. ¿Cuál es el objetivo cuando se juntan varias personas como socios? Desarrollar una actividad económica, eso ya lo sabemos, para que el patrimonio propio esté a salvo. Mire lo que dice acá. Para que el patrimonio propio esté a salvo, teniendo que responder solamente hasta por la cantidad que hayan aportado, obviamente dependiendo del tipo de compañía, ¿no? ¿Sí? Dependiendo del tipo de compañía. A ver, ¿cuál es el beneficio entonces? ¿Cuál es el beneficio? Si es que yo no constituyo una compañía y yo ejerzo mi actividad de manera individual, pues yo me voy a ver abocado a responder, como explicaba ayer, con mi propio patrimonio, ¿ya? Con mi propio patrimonio, frente a mis trabajadores, frente a los organismos de control, etcétera, etcétera. Si yo constituyo una compañía, quien va a responder por las obligaciones no soy yo, sino quién va a ser esta ficción del derecho que se ha creado precisamente para ejercer derechos y contraer obligaciones. Entonces, es la compañía quien responde. Y usted va a decir, oiga, pero atrás de la compañía hay socios. Claro, los socios también van a responder, pero van a responder conforme ¿qué? Conforme el aporte que cada uno de los socios tenga en dicha persona jurídica. ¿Sí me siguen? Entonces, mire, aquí podemos encontrar la primera gran razón de ser de que existan las compañías. No sé si está claro la diferencia entre emprender, ¿no es cierto?, y realizar actividades económicas única y exclusivamente como persona natural y como compañía. ¿Está claro el tema de cómo se limita la responsabilidad? Por eso creo la compañía, o no está claro, o quisiera que de alguna forma eh, responda algunas dudas que ustedes puedan llegar a tener. ¿Está claro o no está claro? Sí, está claro. Sí, muy bien. Entonces, este es uno de los principales objetivos, ¿no? De constituir las compañías. Ahora sí, vamos entrando en materia y vamos entrando en lo que disponen ya las disposiciones legales, ¿no? Y para eso necesariamente tenemos que recurrir a la ley de compañías, ¿sí? ¿Qué dice el artículo 1? Por favor, John Nicolai, si nos ayuda con la lectura, el artículo 1 que se está proyectando en este momento en sus pantallas, Ya. y vamos a dar la explicación correspondiente, por favor. Artículo 1. El contrato de compañía es aquel por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. Este contrato se rige por la disposición de la ley, por el Código de Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil. La ley también reconoce a las sociedades por acción simplificadas que podrán construirse mediante contrato o acto unilateral. Podrán constituirse, no construirse, podrán constituirse
mediante contrato o acto unilateral. Mire qué importancia de la materia que estamos viendo anteriormente. Recuerde que la mayoría de cosas que hacemos de nuestra vida son contratos. Cuando usted constituye una compañía, también celebra un contrato social. Mire, y claro, la última parte del artículo, la que está subrayada, es la última reforma, porque antes usted necesitaba 2 o más personas para constituir una compañía, de ley. En cambio ahora, con la reforma, puede usted, ¿no es cierto?, constituir una compañía mediante acto unilateral, es decir, que medie la voluntad de una sola de las partes. Entonces, ¿qué es la compañía o cómo se constituye la compañía? Se constituye mediante un contrato constitutivo de compañía, ¿no es cierto? Mediante un contrato constitutivo de compañía que precisamente va a establecer cuáles son el objeto, cuáles son los requisitos, de cuáles son las acciones que va a emprender dicha persona jurídica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Es importante, y ayer Alexis ya mencionaba, cuáles son los tipos de sociedades mercantiles. ¿Sí? ¿Qué quieren los tipos de compañías que ha establecido la ley de la materia? ¿Cuáles son? Ayer lo que dijimos 5 nomás, porque nos estaba faltando uno, ¿no? En verdad son 6, conforme al artículo 2 de la ley de compañías. Tenemos la compañía en nombre colectivo, la compañía en comandita simple y por acciones, la compañía de responsabilidad limitada, la compañía anónima, la compañía de economía mixta y la sociedad por acciones simplificadas. Estas 6 especies de sociedades mercantiles constituyen personas jurídicas, ¿sí? Estas van a constituir siempre personas jurídicas. Muy bien, entonces, ya sabe usted, ¿no? En el examen nosotros podemos preguntar cuáles son las especies de sociedad mercantiles, ¿no? Podríamos ponerle ahí, que usted escoja cuáles son, o que usted llene cuáles son, ¿no? Las 6 establecidas en la ley de compañías. Muy bien. Una vez que nosotros ya sabemos que la compañía se constituye mediante un contrato, mediante un acto constitutivo que consta en un contrato, primera cosa. Una vez que ya sabemos que existen 6 tipos de sociedades mercantiles, ahora tenemos que establecer y entender qué comprende el derecho de la empresa, ¿sí? ¿Qué comprende el derecho de la empresa? Y se ha dicho que el derecho de la empresa comprende 5 elementos. Aquí ya estamos hablando de un tema mucho más macro, ¿no? Que son los 5 elementos. Primero, crear una empresa. ¿Qué es este primer elemento? ¿Sí? Que comprende el derecho de la empresa. La facultad que tienen los sujetos de crear y desarrollar libremente una empresa sin obstáculos que lo impidan o dificulten, ¿sí? Es el primer elemento que tiene este derecho a la empresa. Crear la empresa, ¿no? Crear la empresa. 2, el segundo elemento, acceder al mercado, ¿sí? Facultad de iniciar cualquier tipo de actividad económica. Yo solo voy a estar limitado, acuérdese usted, por las disposiciones legales, reglamentarias, laborales, buenas costumbres, etc., ¿no? Pero recuerde siempre que nosotros tenemos esta libertad de empresa, ¿no? Esta libertad en la que nosotros vamos a crear y nosotros haremos constituiremos la empresa que nosotros queramos, ¿no? Mire que va de la mano. La primera, constituir, y la otra, la facultad para iniciar cualquier tipo de actividad económica. Recuerde que el principio de voluntad, que es el principio rector del derecho privado, va a tener los límites, ¿no? Que hemos señalado. Y el primer límite, como ayer les hacía acuerdo, va a ser siempre la ley. Y no solo me quedo en la ley, sino el primer límite será el ordenamiento jurídico, ¿no? El ordenamiento jurídico va a ser el límite que se tenga en este caso. No podría yo crear una actividad económica, como decía ayer, para hacer una distribución ordenada y sanitizada de droga, ¿no? No podría, ¿no? Establecer o crear una compañía porque tendría claramente un objeto ilícito. Yo aquí quiero simplemente hacerles caer en cuenta. ¿Se acuerdan que vimos los requisitos
de validez del acto o contrato? Luis Oña, ¿cuáles son los requisitos de validez del acto o contrato? No en esta materia, pero en la anterior. ¿Cuáles son los requisitos de validez del acto o contrato? Luis Oña. ¿Está Luis Oña? Luis Oña está. Señorita Angulo, en la anterior clase, señora Oña, no están presentes, ¿no? Sí, profe, si no, que no podía activar el mic. Ya. Señor Oña, ¿cuáles son los requisitos de validez del acto o contrato? A ver, el acto o contrato. Los requisitos de validez. A ver. No me acuerdo, profe. Muy Sí, bien. sí, ya, profe, ya. A ver, eso, creo que era el objeto, la causa. No tiene que decir, creo que era, ¿no? Sí, sí, Tiene que saber, es imagínate, que si no no sabe me los acordaba requisitos muy de bien, profe. validez, si no sabe los requisitos de validez del acto o contrato, estamos complicados. Es la capacidad, el consentimiento, el objeto lícito y la causa. Esos requisitos de validez también tiene que observar usted cuando vaya a constituir una compañía. ¿Por qué? Porque la compañía quiera, según el artículo, o el acto constitutivo que es desde un contrato. ¿Se da cuenta? La importancia del contrato en nuestras vidas es fundamental, ¿no? Inicié siendo docente de teoría general del contrato. Se llamaba contratos, se llamaba la materia en la Universidad de las Américas. Contratos, ¿no? Vea usted. Es importantísimo, ¿no? Entonces no se puede olvidar nunca. Tendré que volveremos desde la próxima clase las lecciones diarias, ¿no? Para que vayan estudiando, porque si no veo que están flojitos. Muy bien, este segundo elemento del derecho de empresa, que es acceder al mercado, es la facultad de acceder a distintos sectores económicos, ¿no? Y va a haber excepciones, el Estado se reserva a un sector calificado como estratégico. Alguien que me ayude, por favor, en el tema de la Constitución de la República de Ecuador, porque va a ver que hay ciertos sectores en los cuales no se puede generar o acceder al mercado porque están destinados exclusivamente a que sea el Estado quien esté presente en dichos sectores. Vamos a ver, vamos, Alexis, del 313, por favor. Con gusto, el 313, justo lo tengo acá. Aquí está. Capítulo 5, sectores estratégicos, servicios y empresas públicas. Artículo 313, administración, regulación, control y gestión de los sectores estratégicos. El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos en conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos de decisión y control exclusivo del Estado son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones. Vamos ahí. Entonces, usted, por ejemplo, no puede realizar actividades económicas en temas de energía, ¿no? En todas sus formas, ¿no? Siga, por favor. Las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua y los demás que determine la ley. Muy bien, entonces, el Estado se reserva, ¿no es cierto?, esa facultad. Ahora, usted va a decir, oiga, pero en ciertos casos yo he visto que sí hacen privados. Sí, lo hacen, pero porque el Estado concesiona, ¿sí? O el Estado permite a los privados. ¿No? Pero quien a la larga tiene la facultad exclusiva es el Estado, ¿sí? Es el Estado, nadie más. Imagínense, en el tema del espectro radioeléctrico, ¿no es cierto?, lo de la radio. El Estado es quien otorga las concesiones radiales. Si no, mira a nuestro ex querido alcalde, ¿no es cierto?, Jorge Homero. Jorge Homero tenía como 60 frecuencias, ¿no? No tendría tantas. Acuérdense que Jorge Homero fue presidente extinto con Nartel, Consejo Nacional de Radio y Televisión. Entonces, mire, le pongo el ejemplo porque el Estado, a través del ente competente, es quien otorga las concesiones, ¿sí? Hablamos de hidrocarburos, por ejemplo, y dentro de los hidrocarburos el tema de la minería. Por eso el Estado entra cuando hay minería ilegal y le saca, ¿verdad?
porque está el Estado en exclusiva situación. Ahora, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, pensemos en el Estado, pensemos en la minería. Si yo quiero hacer una explotación minera, yo tengo que pedir una concesión al Estado, ¿sí? El Estado me permite a través de una concesión realizar la cuestión. Entonces, ahí va todo ese tema. ¿Sí estamos claros, chicos? Entonces, este segundo elemento, ¿no es cierto?, de acceder al mercado, pues se va dando, ¿no es cierto?, en el tema de la actividad económica, pero va a ver que existen ciertas situaciones que no se pueden realizar. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar con el tercer elemento. Vamos a continuar con el tercer elemento. El tercer elemento es la libertad de organización empresarial, ¿sí? Entendiéndose esta libertad de organización empresarial como la facultad de escoger cualquiera de las formas asociativas de conformidad con la ley. Mire, nosotros vimos que hay 6 tipos de sociedades mercantiles. Ya las vimos, ¿cierto? Hay 6 tipos de compañías establecidas en la ley. Este principio de libertad de organización empresarial le permite a usted organizar a su empresa como mejor le convenga, ¿no? Usted dice, vamos a hacer una comandita simple, voy a hacer una SAS porque yo no quiero compartir decisiones con nadie, yo soy capaz de tener mi propia empresa solo, entonces abro una SAS, ¿no es cierto? Usted dice, no, yo necesito que esta empresa sea cada vez capitalizada, entonces mejor voy a formar una sociedad anónima porque sé que aquí se venden las acciones y como soy tan grande, entonces yo necesito capitalización y voy a constituir una sociedad anónima. Por el contrario, dice, ah, no, ¿sabes qué? Vamos a construir una compañía de responsabilidad limitada porque lo que importa ahí son las personas que integran la compañía más que el capital, etcétera, etcétera. Entonces, esta libertad empresarial le permite a la persona, al empresario que va a constituir esta persona jurídica, le permite explorar y escoger cualquiera de las distintas clasificaciones que se tiene para hacer una empresa, ¿no? Y eso es lo que hemos dicho, según el área geográfica, incluso podría ser una empresa local, una empresa regional, una empresa nacional, una empresa multinacional, podría ser pública, privada, mixta, en la forma jurídica, compañía limitada, sociedad anónima, comandita en acciones, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, aquí viene algo que es un poco ilógico para mí y que creó el gobierno de la RC, ¿sí? ¿Usted ha escuchado hablar de empresas públicas? ¿Ha escuchado hablar de empresas públicas? ¿No encuentra usted ahí tal vez una situación que no es muy concordante cuando hablamos de una empresa pública? A ver, quisiera saber sus opiniones al respecto. ¿Alguien escuchó hablar de empresas públicas? ¿Nadie? A ver, vamos a preguntarle a Milton Jesús. Sí, profe. Como así, ¿Usted ha he escuchado escuchado, hablar de empresas? Le escuchamos. ¿Usted ha escuchado hablar de empresas públicas? sí he escuchado hablar que es de empresa, que es de la empresa pública, como así que como era CNT más antes. ¿Ya? Ahora también, ¿no? Pero no sé si seguirá siendo pública CNT
Se le vendería, eso sí, no sé cómo quedaría ahí. Todavía es ¿Sabes pública. Se cómo se metió- manejará esa empresa? Sí, no tengo idea. No, a ver, alguien más que haya escuchado. Emily Caterine Naranjo. ¿Escuchó hablar de empresas públicas? Mm, no, podría ser, por ejemplo, las gasolineras, los que venden petróleo, No, empresa pública. no. Que no, ustedes no salen, por Dios. En Quito, a ver, en Quito tenemos, del municipio tenemos, siquiera unas 7 empresas. Nadie ha visto nunca, ¿no? Que no sé, Agua potable, les saneamiento. digo, tienen que observar, o sea, claro, es que lastimosamente ustedes están criados en otra época, ¿no? Yo, por ejemplo, en mis tiempos cuando era niño y cuando era no había celular. Es que uno iba, ¿no? En el carro, iba, o en el bus, iba viendo, vea, hay que hacer el pie, ¿qué se hace en el pie? Iba viendo y dice, ese edificio de la norte, ¿qué es ahí? Entonces yo preguntaba, ¿es la plataforma? Ay, ¿qué es la plataforma? Pero ahora, ¿qué vamos? Todo el mundo, ¿no? Así, en todo lado, así. Entonces, creo que nos pierden, entonces me sorprende que no hayan visto ustedes empresas públicas y viven en la ciudad de Quito. A ver, ¿quién me dice qué empresas públicas del municipio? A ver, nadie, no puedo creer. La del agua potable, que también es de saneamiento, recolectores. La MAP, ¿no? La EMAPS, Empresa Pública de Agua Potable y Saneamiento. ¿Nunca han recibido un recibo del agua? Yo Me sí, cada vez. sorprende porque la vida es práctica, ¿no? Yo por eso, o sea, trato a mis hijos de hacerles siempre todo práctico, o sea, que nunca estén en celulares, que vean y digan, oigan, pregunten qué es. Porque imagínense, me sorprende que dicen, nunca he visto una empresa pública. Si todos los recolectores de basura que pasan en la calle, clarito dice, Empresa Pública Metropolitana de Saneamiento, ¿ya? En GIRS, Empresa Pública de Seguridad y no sé qué cosa. La EMOP, ¿no ha visto usted la EMOP? Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas. Correos del Ecuador, empresa pública. Por eso te ven este logo que dice EP. Cuando usted vea EP, es una empresa pública. Entonces, aquí es cuando me pregunto, ¿no? ¿Cómo es eso que el Estado puede tener empresas públicas? Si la empresa lo que busca, ¿qué era lo que buscaba? El lucro. Y el Estado puede tener empresas públicas, es decir, el Estado lucra con esas empresas. Y ahí encontramos una especie como de contradicción, ¿no? Entre los conceptos de la empresa pública y realmente todo lo que eso contiene. Entonces, tenemos varias empresas. Pero si usted ve, las empresas públicas están orientadas ¿a qué? Al ejercicio de los sectores estratégicos. ¿Se acuerda que el Estado se reservó la facultad para los sectores estratégicos? CENEL, por ejemplo, es una empresa pública, ¿no es cierto? Coca-Cola Sinclair, empresa pública. En su tiempo, Yachay, EP, empresa pública. ENCO, empresa. ¿Por qué es lo que, y aquí quisiera yo crear y contar? Bueno, ya creo que está claro, ¿no? Que tenemos un montón de empresas. Estas empresas públicas están destinadas a ejercer su actividad económica de forma mayoritaria en la cuestión de los sectores estratégicos. Muy bien. Ahora, ahora, ahora. Ahora viene lo que quiero preguntarles. Ahora. Es una locura ver cada empresa. Fabrec, por ejemplo. Dios sí, Fabrec. Es una locura ver cada empresa. ¿Sabe por qué? El gobierno de la Revolución Ciudadana, entre los muchos desaciertos que tuvo, dijo, no, ¿por qué vamos a dejar esto a los privados? Pendejada. Si nosotros mismos podemos hacer. Entonces, si nosotros podemos hacer, entonces creemos empresas públicas para hacer absolutamente todo. ¿Ya? Y empezaron a crear empresas públicas. Para todo bien. En Pharma, empresa pública de medicamentos. O sea, empezaron a crear empresas públicas a diestra y siniestra. Una cosa sin ningún sentido, estimados estudiantes. Así les digo, sin ningún sentido. ¿Por qué digo que esto está mal? Es mi opinión personal. Porque hacer una empresa cuesta, chicos. Nosotros tenemos 7 años, no, 6 años, esta empresa, que es Actimo Celular, compañía limitada. Y cuando nosotros empezamos, nosotros yo con mi socio, éramos los que pintábamos las paredes, para que la oficina esté bonita, no tenía plata para contratar.
Cuando nosotros empezamos, nosotros mismos éramos los secretarios, los que limpiábamos, los que pasábamos el trapo, porque usted no tenía plata para completar. Porque conforme usted tiene los ingresos, tiene que medir sus egresos. ¿Me siguen? Entonces, mire cómo era el tema de este tratamiento, ¿no? Cómo era este tratamiento. Y es muy duro. Crecer es muy duro. A nosotros nos ha costado bastante. Hoy trabajamos aquí a 8 personas. Pero empezamos siendo 2. Luego fuimos 3. Luego fuimos 4. Después fuimos 6. Vamos a ver, ¿no? Y yo espero que en poco tiempo seamos muchos más, ¿no? Pero mire cómo va creciendo y a medida de lo que va creciendo usted, de lo que va generando ingresos, va creciendo. ¿Qué pasó con las empresas públicas, chicos? Vino nuestro amigo Macio Rafael, puso un gerente con un sueldo de casi $6,000, con chofer a la puerta, con secretaria, con un montón de departamentos, ¿y sabe cuánto generaba esa empresa pública? Nada. ¿Y sabe cuánto le costaba al Estado mantener a esa empresa pública? Un montón de plata. Entonces, ¿por qué no se dejó a los privados? Como era siempre. El privado queda lo privado, no. Se crearon empresas públicas, todas. La mayoría que creadas en el gobierno correctos quebraron. ¿Por qué quebraron? Porque tenían más egresos que ingresos. ¿Se da cuenta? Entonces, complicado el tema, ¿no? Complicado. Muy bien. ¿Por qué me detuve en el tema de las empresas públicas? Porque las empresas públicas no van a estar reguladas por la ley de compañías. Anote eso. Cuando usted escuche el tema de empresas públicas, la regulación de ese tipo de personas jurídicas se va a dar por la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Así se llama. Ley Orgánica de Empresas Públicas. Entonces, como yo estoy estudiando el derecho de la empresa, tengo necesariamente que topar estos dos temas, ¿no? Por los dos temas, ¿no? Muy bien, entonces usted ya sabe que es el tema de las empresas públicas, ¿no? Es el tema de las empresas públicas. Muy bien, tenemos mixtas también, esto es importante, ¿no? Que es una empresa mixta, la que tiene parte de público y parte de privado. ¿Cómo se va a definir si es mixta, si es pública o es privada? ¿Cómo se va a definir si es pública o es privada? Si es que tiene más capital de lo público, pues será público. Si tiene más capital de lo privado, será privado, ¿no? ¿Alguien escuchado hablar de la empresa eléctrica Quito? Por ejemplo, esa es una empresa mixta, porque tiene capital público y tiene capital privado. Muy bien. Entonces, este tercer elemento del derecho de empresa es la libertad de organización empresarial, ¿no? Que creo que lo hemos explicado. Muy bien. El cuarto elemento de los 5 es la dirección o la libertad de dirección empresarial, ¿sí? ¿Cuál es esta libertad de el tema de la dirección empresarial, ¿sí? Primero, los órganos de gobierno y dirección, que usted puede definir cuáles son los órganos de gobierno y dirección. Puede elegir quién es el representante legal. Usted puede configurar sus estatutos como usted más le convenga, ¿sí? Usted puede configurar sus estatutos como más le convenga. Usted puede establecer en sus estatutos la forma en que quiere que se regule su persona jurídica. Recuerde que todo está permitido excepto aquello que la ley prohíbe, ¿no? O sea, excepto lo que la ley prohíbe, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver el quinto elemento, ¿sí? Vamos a ver el quinto elemento, y es la libertad de salir del mercado, ¿sí? Sin perjuicio de lo que establezca el acto o contrato constitutivo, se puede salir del mercado o de ese nicho para abrir otro y dedicarse a una nueva actividad económica. ¿Sí? Supongamos que su empresa le va tan bien, su empresa hacía plásticos, pero usted ve que también es bueno el negocio de los alimentos y empieza a emprender en un tema de alimentos, ¿no? Empieza a hacer alimentos procesados, salchichas, qué sé yo, ese tipo de cosas. Usted puede salir del mercado, ¿no es cierto?, y emprender en otro tipo de actividades, ¿no? Y también implica la imposibilidad que tiene el resto de los socios de cualquier tercero de obligar al empresario a quedarse en ese mercado. Si usted ya no quiere estar en ese mercado, pues entonces, ¿cómo se lo puede hacer, no?
Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar. Tenemos un segundo que me parece un tema importante. Muy bien. Entonces, estamos, ¿no es cierto? Y es importante que tengamos en cuenta que si bien el empresario posee la facultad de salir del mercado, tiene que hacerlo de manera ordenada. Y eso es importante. ¿Cómo se sale del mercado a través de una compañía? ¿Alguien sabe? A través de una disolución y liquidación de la compañía. Pero no es que yo simplemente puedo salir y decir, bueno, dejo el mercado y ahí queda, verán lo que pase, ¿no? No, no. Si es que yo tengo una compañía, ¿no es cierto? Así como creé la compañía, tengo que darle fin a esa compañía. Así como nació esa compañía tiene que morir. Pero el momento de la muerte, utilizando un sentido, un lenguaje coloquial, esta muerte de la compañía tiene que ser de manera ordenada. Eso quiere decir que primero debe pagar todos sus deudas pendientes a los acreedores, a los accionistas, deudas pendientes que tenga con los trabajadores. Se tiene que cumplir con estas obligaciones en primera instancia. Segundo, debe cumplir obligaciones pendientes con los organismos de control, ¿no es cierto? Todo lo que tenga que ver con servicio de rentas internas, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, deudas que tenga con los gobiernos autónomos centralizados, esos GATS, para los que tal vez no saben. GATS es gobierno autónomo centralizado. Por ejemplo, tenemos varios impuestos. Ahora nuestra querida prefecta de Pichincha puso un nuevo impuesto a los vehículos de la provincia, ¿no es cierto? Si es que yo tengo un vehículo registrado a nombre de la compañía, pues tengo que pagar ese impuesto. Y si voy a liquidar, tengo que cumplir con todos los impuestos y con todas las obligaciones que se puedan llegar a generar. Y tercero, hacerlo con sujeción a la ley y según a la organización empresarial escogida, tiene que seguir los pasos señalados para la disolución y liquidación. ¿Cómo yo mato a esta compañía? ¿No es cierto? ¿Cómo le dejo sin vida ya? A través de la disolución y liquidación que lo veremos más adelante. Pero para que pueda operar esa disolución y liquidación, usted debe tener absoluta claridad de que esa disolución y liquidación se van a generar, ¿no es cierto?, una vez que se encuentre al día la compañía con todas las obligaciones, con todas las personas con las que ha tenido alguna relación, incluyendo las instituciones del Estado. Para concluir el día de hoy, vamos a decir que hay límites al derecho de empresa, ¿no? El derecho de empresa no es un derecho absoluto conforme a la Constitución de la República del Ecuador. Se reconoce y garantiza en el numeral 15 el derecho a desarrollar actividades económicas de forma individual o colectiva conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental que nosotros ya los habíamos explicado anteriormente, ¿sí? Vamos a quedarnos hasta acá. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, igual sobre el tema del trabajo, lo van a poder hacer hasta el día miércoles, que les vamos a habilitar para que lo hagan, ¿no? ¿Hay dudas, inquietudes, por favor? Ya está habilitado también. Muy bien, si no hay dudas ni inquietudes, les agradezco muchísimo por el tiempo. Nos estamos viendo el día jueves de la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, profe. Gracias, profe.